Hola estudiantes de primero medio del Instituto San Alberto Hurtado. Soy Miss Claudia y continuaremos en la unidad de arquitectura, donde veremos la perspectiva. El objetivo es identificar y aplicar los elementos propios del lenguaje arquitectónico en la creación y desarrollo de proyectos arquitectónicos. Podríamos decir que la perspectiva nos permite plasmar la tridimensionalidad en un plano bidimensional como lo es el papel. Puesto que nosotros vemos en 3 dimensiones, le damos esa dimensión de profundidad. Por lo tanto, es una ilusión que creamos en el papel, ¿cierto?, de nuestro mundo tridimensional, sobre esta superficie que solo tiene 2 dimensiones. Por lo tanto, a partir de la perspectiva, podemos reconocer la línea del horizonte que siempre va a estar a la altura de nuestra vista. Si nosotros estamos en la cima de una montaña, nuestra línea del horizonte va a estar paralela a nuestros ojos. Si vamos descendiendo esa montaña, la línea del horizonte también va a ir descendiendo a nuestro nivel de altura. Tenemos la línea de tierra, que es imaginaria, al igual que la línea del horizonte. Y también tenemos las líneas convergentes, que son aquellas que convergen en el punto de fuga. El punto de fuga siempre se encuentra en la línea del horizonte, por lo que en un trabajo o en una representación de la perspectiva puede haber un punto de fuga o más de un punto de fuga. ¿Ya? Por lo tanto, la línea del horizonte siempre va a estar a la altura de la vista del espectador. Acá es muy fácil de reconocer. Nosotros en la playa fácilmente podemos reconocer la línea del horizonte, ¿cierto?, la que divide el cielo de la tierra, y un punto de fuga establecido claramente donde las líneas convergen en él. Veamos acá en un paisaje. Pueden reconocer fácilmente la línea, pero por ejemplo en este paisaje es un poco más complejo, pero si seguimos las líneas nos guían hacia el horizonte. Recuerden que el horizonte es una línea imaginaria, no siempre va a aparecer tan nítidamente como se mostraba en las imágenes anteriores. Si vemos, por ejemplo, acá en un paisaje urbano, también las líneas que convergen hacia un punto de fuga nos indica dónde está el horizonte, como se muestra acá en estas imágenes. Aunque no sea fácil de reconocer ni sea tan visible la línea del horizonte, nos podemos guiar por las líneas que convergen en el punto de fuga. Recuerden que estas son líneas imaginarias que nos ayudan a plasmar la tridimensionalidad en un plano bidimensional. Acá está muy claro, ¿cierto?, donde las líneas convergen. Y miren, tenemos otro punto de fuga acá. No sé si ustedes se han fijado cuando viajan en auto o en bus y uno se encuentra estos viñedos o estas cosechas, por ejemplo, donde están todos los arbolitos, y a medida que uno avanza se va moviendo y generando esta sensación. Por lo tanto, si vemos, por ejemplo, acá en una habitación, todas las líneas que convergen llegan al punto de fuga, claramente es donde está la línea del horizonte. Así es más fácil de reconocerla. Pero ¿qué pasa en otro tipo de perspectiva como la aérea? También aquí podemos reconocer la línea del horizonte por las líneas que llegan hacia esa zona y el punto de fuga. O también tenemos
una perspectiva oblicua, ¿cierto? Donde tenemos dos puntos de fuga. Entonces se puede reconocer fácilmente la direccionalidad de estas líneas y determinar de esta manera dónde se encuentra la línea del horizonte. Seguimos las líneas, seguimos las líneas, seguimos las líneas y así es más fácil de reconocer dónde está el horizonte y los puntos de fuga. Por lo tanto, ¿a qué tipo de perspectivas responden estas imágenes? Acá tenemos un punto de fuga claro y acá tenemos dos puntos de fuga. Acá se trabaja mucho el concepto de escala también. Si observamos, el tamaño de estos pinos va en proporción a la lejanía que tienen estos elementos en sí, con relación al punto de fuga, para generar la sensación de profundidad que es la tercera dimensión. Por lo tanto, en la guía se expresa claramente que ustedes deben marcar la línea del horizonte color azul, el punto de fuga rojo y las líneas convergentes verdes. ¿Cómo sería este ejercicio? En las imágenes que están en la guía, ustedes van a determinar dónde está la línea del horizonte, dónde está el punto de fuga, cuáles son las líneas convergentes que convergen en el punto de fuga. Por lo tanto, ustedes deben hacer algo como esto. Lo mismo en un trabajo donde hay dos puntos de fuga, ¿cierto? Determinamos dónde están las líneas convergentes que convergen en los puntos de fuga y determinamos dónde estaría la línea del horizonte. Ante cualquier duda con este trabajo me pueden escribir al correo y les recomiendo usar una regla para hacer esas líneas derechas y tener un buen oficio en su trabajo. Nos vemos, estudiantes.